En algún momento llegamos a pensar, hermanos, con Pastor Charlie, que esto sería muy, muy complicado. No mi ordenación, no en esto humano, tal vez para muchos, sino en esta reunión de tantas y tantas personas diferentes, de tantos hombres y mujeres diferentes, diferente familia, diferente pensamiento, diferente cultura, diferente forma de actuar, de proceder, todos diferentes. Decíamos, Señor, concédenos que sea un pueblo, que todos tengamos algo en particular. Y lo único que pedíamos era Cristo. Era Cristo. No queríamos otra cosa. Hablábamos con Pastor Charlie y decíamos, no queremos teología. No necesitamos, no la queremos, no la anhelamos como si fuera lo más importante. Lo único que te pedimos, oh Dios, es que sea un pueblo que venga queriendo mirar a Cristo. Que sea un pueblo que anhele fervientemente mirar a Cristo. Y nada más a Cristo. No a mí, no al pastor Emanuel. Que te vean a ti, Señor. Que vayan con la intención de mirarte a ti y solo a Cristo. Hoy, hermanos, tenemos esta bendición de que todos vienen aquí queriendo mirar a Cristo. Ha sido un arduo trabajo para mis hermanos acá en Guadalajara, pero sin duda alguna, mis hermanos, sin duda alguna, yo sé que para cada uno de ustedes, hermanos, este paso, este avance que ha tenido la iglesia de Guadalajara en unidad, en comunión, en equipo, hermanos, de verdad que no se hubiera logrado si no hubiese sido por el Señor. Les doy gracias en el nombre del pastor Charlie de la iglesia de Cuernavaca por todo el esfuerzo que han hecho, por el recibimiento que nos han dado. Pues dice el apóstol Pablo, nos han recibido de una forma que no merecíamos. Amados, espero que estén bien. Estamos, decía el pastor Emanuel, atribulados, afligidos, perseguidos, asediados. Pero hoy, amados hermanos, escuchaba la voz de un hermano y me decía, hermano, yo lo necesitaba porque lo que quería era mirar a Cristo. Lo que necesitaba era mirar a Cristo. Dijo en algún momento un hermano, Charles Spurgeon, si no me equivoco, mira a Cristo, por muy torpe que seas, no te perderás. Mira a Cristo. Mira a Cristo, amados hermanos. El día de hoy, amados, quisiera compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Seré breve con ayuda del Señor. Les pido que antes que podamos leer, vayamos en oración nuevamente, pues si algo necesita el cristiano es oración. Es oración, es oración. Y me decía el hermano Charlie, cuando te hayas cansado de orar, hermano, vuelve a orar. Vuelve a orar, porque nunca será suficiente. Oremos al Señor. Amado Padre, oh Rey eterno, levantamos, Señor, nuestras manos a ti, oh Rey. Pues, amado Rey, no merecemos, Señor, estar aquí. No merecemos nada de lo que nos has dado, pues ni siquiera siervos inútiles somos, pues no hacemos siquiera lo que tú nos has pedido, Señor. Pero hoy estamos, Señor, con el anhelo en nuestro corazón, con el deseo en nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestro ser, oh amado Rey, rogándote y suplicándote que nos des a Cristo, que nos permitas ver a Cristo en tu palabra. Que nos concedas ver a Cristo en nuestro respirar, Señor, cuando hablemos de tu palabra. Que no anhelemos otra cosa sino a Cristo y su cruz. Concédenos, Señor, ser desbastados por tu palabra, ser martillados por el poder de tu palabra y ser regenerados por el poder de tu Espíritu Santo. Que si hoy hemos llegado con un corazón duro, salgamos con este corazón como el de Cristo.
Amado Rey, te pido que mi carne no te estorbe, que mi sabiduría se eche a un lado, amado Rey, con tal de que tú te glorifiques, oh Rey. Que tú te glorifiques no solo, Señor, en mi vida, sino también en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí. Por cada persona que escucha el mensaje en este día, oh Rey eterno, que tu palabra los desmenuce y los haga nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Rey, somos bendecidos por tu presencia, por tu amor, por tu interminable misericordia, Señor. Concédenos pues hablar tu palabra y que tu palabra sea como un grande martillo que nos desmenuce. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues es una bendición para mí que hoy se me conceda compartir la palabra con ustedes. El día de hoy, amados hermanos, hablaremos de un tema esencial. El tema que hoy vamos a estudiar viene en la escritura de Filipenses capítulo 1. En el verso 14 será en específico, pero leeremos desde el verso 12 en adelante. Leeremos del verso 12 hasta el verso 20, hasta el verso 21, para la gloria del Señor. El sermón de este día, amados hermanos, tiene como título Confiando en el Señor. Pues platicábamos con Pastor Charlie y con Pastor Emanuel y decíamos, la realidad de esto es que el título de nuestra conferencia es Somos de Cristo. Me decía ayer Pastor Charlie, el día de antier, con Pastor Emanuel, ¿cuál es tu título? Yo le decía, Pastor, Somos de Cristo. Decía, no, esa es la conferencia, ahora dime el tuyo. En especial vamos a hablar acerca del sentido de confiando en el Señor. Confiando en el Señor, amados hermanos. Vayamos a la escritura, pues, del verso 12 del primer capítulo de la epístola a los Filipenses. Dice la escritura de esta forma, mis amados hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, bendito sea el Señor. Amados hermanos, como ustedes se darán cuenta, la escritura del libro de Filipenses no contiene en sí mismo el mismo grado de exhortación o la dureza de exhortación que existe en otras cartas del apóstol Pablo, como es la carta a los Corintios, como es la carta a los Gálatas, como es en algún momento dado también al inicio con los romanos. En esta carta de los Filipenses no se maneja el mismo sentido de exhortación a la iglesia, pues la iglesia, si algo tenía en particular, como lo decía mi hermano Jonathan hace un momento, era muy partícipe de las aflicciones del apóstol. La iglesia de Filipenses se mantenía firme, amados hermanos. Si algo cataloga la escritura de Filipenses es que el apóstol Pablo, algo que usa con mucha regularidad, es el gozo. Yo me gozo, me he gozado, aún me gozaré, es muy bueno que yo me goce. El apóstol Pablo usa de una gran cantidad de formas, amados hermanos, el gozo. Menciona 16 veces simplemente la palabra el gozo.
Si algo catalogaba la iglesia de Filipenses es que habitaba el gozo en ellos. Habitaba el gozo en ellos, mis amados hermanos. Era una característica. No tenemos reprensiones como a los romanos, que ostentan una humildad, que ostentan una santidad, y que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 1. Pero ciertamente la apariencia pues tiene ese sentido de piedad, pero en lo interior no gana en mucho. Con los Gálatas tenemos el sentido en aquel momento en el que ya comienza a nombrarlos insensatos por haber olvidado el evangelio que se les había predicado. Pero con los filipenses no tenemos eso. Yo no puedo decirles hoy que los voy a exhortar como Pablo exhortaba a los filipenses, porque no vemos una exhortación clara o redundante por la desobediencia de los filipenses al evangelio. Pero sí tenemos que ver, amados hermanos, el contexto histórico de la carta a los filipenses para que nos demos cuenta que debemos de abandonar ciertas muletillas, ciertas palabras que con frecuencia nos apoderamos de ella y la hacemos así como un tipo de amuleto en el cual confío en ese amuleto y lo tomo y lo tomo y lo retengo y lo usamos sin conocer el sentido histórico, sin conocer el sentido social en el cual el apóstol Pablo estaba hablando en ese momento. El verso que quería compartir, hermanos, dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y muchos decimos, bueno, yo comparto el evangelio. Pero me gustaría, amados hermanos, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo llegara a decir que esos hermanos se esforzaban más aún en las prisiones de alguien? Es como la sociedad comúnmente dice, hermanos, es que ¿cómo te puedes gozar tú? ¿Cómo te puedes alegrar tú? ¿De qué? De lo que está sufriendo el ajeno. ¿Cómo te puedes gozar tú de la desgracia ajena? La sociedad lo ve como una desgracia, la sociedad lo ve como algo sin sentido, pero la realidad de esto es que el apóstol Pablo comienza alentando a la iglesia de Filipenses para que se den cuenta que no es una tragedia, para que se den cuenta que no es algo, amados hermanos, que no vale la pena, sino que es todo lo contrario en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el primer versículo, el verso 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pero ¿qué es lo que le ha sucedido al apóstol Pablo? ¿Qué es lo que previamente le ha sucedido al apóstol Pablo? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los filipenses? Filipenses, todo lo que me ha sucedido no ha sido en vano, sino que todo lo contrario ha hecho que el evangelio crezca, avance, vaya a regiones que nunca había ido. Dice la escritura en el libro de Hechos, del capítulo 16 en adelante, cuando tenemos los viajes misioneros del apóstol Pablo, dice que fueron a Filipos y predicaba el evangelio, que una mujer se convirtió escuchando el evangelio a las orillas del río, que el pueblo estaba escuchando. Pero dice también en algún momento dado que una mujer con espíritu de adivinación había ido gritando voces tras el apóstol Pablo. Y que el apóstol Pablo se molestó a tal grado que sacó fuera aquel espíritu inmundo en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? Los dueños de aquella adivinadora fueron y llevaron al apóstol Pablo y lo sujetaron y fue a dar hasta la prisión con Silas. Esto era lo asombroso que estaba platicando Pedro con los filipenses. El apóstol Pablo, perdón, era lo que estaba platicando con los filipenses. Muchas veces nosotros decimos, y lo hemos platicado en las reuniones comúnmente, bueno, pero es que él era el apóstol, él era llamado para eso, él era llamado para servir. Dice la escritura en Romanos 1, porque vosotros también habéis sido llamados en Jesucristo. No solo los apóstoles, sino toda la iglesia de Jesucristo ha sido llamada a lo mismo, según también la escritura de Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
te es concedido, amado hermano. No es si tú lo vas a buscar, no es si tú quieres aceptar la oferta del Señor. Dice la Escritura, amado hermano, según el apóstol Pablo, quiero que sepáis que lo que me ha pasado a mí no es algo que yo haya aceptado porque parecía atractivo, no es algo que yo haya querido porque lucía que iba a ser agradable para mi vida. Dice que el mismo Espíritu Santo le estaba diciendo al apóstol Pablo: al tú haber puesto tu fe en Jesucristo, el único autor y consumador de la fe, el único que puede redimir tus pecados, al tú ponerlo, ¿sabes qué? Decía mi hermano el pastor Charlie, decía, somos sepultados y somos sacados para nueva vida. Y muchas veces el cristiano se goza de eso. Ahora yo soy cristiano, ahora tengo vida en mí, ahora yo sí soy verdaderamente vivo, yo ya no ando caminando como un zombie, como un muerto, ahora tengo vida. Pero al cristiano se le olvida lo que dice Filipenses 1:29. Se te ha concedido, amado hermano, que no solamente tengas vida, sino que tengas los mismos padecimientos que Cristo tuvo por ti. Qué tremenda bendición, amados. Qué bendición. Qué bendición. Hace tiempo un hermano me decía: hermano, es una bendición que yo pueda gozarme de las mismas aflicciones que Cristo. Qué bueno que hoy lo veas como bendición. Qué bueno que hoy lo veas y que hoy anheles eso. Pero estás dispuesto verdaderamente como un cristiano a ir a la aflicción. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 18. En el capítulo 16, amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo se enteró, amados hermanos, que al haber creído en Cristo se le había concedido padecer lo mismo que el Cristo, dice que esta era la forma de vivencia del apóstol Pablo. En el verso 21 en adelante, y de esto acusaban al apóstol Pablo, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El padecimiento de Cristo, hermanos. Así como nos gozamos, amados hermanos, y como vamos predicando a Cristo y aseguramos muchas veces, amados hermanos, una vida feliz, tenemos que entender que esta es la vida feliz. Y no es que sea desagradable o que yo hoy les quiera decir, hermano, no lo hagas. Si vienes a Cristo vas a padecer esto. No, sí, al contrario, hermano. Ven a Cristo porque es la única forma de vida. Porque no hay otro camino, no hay otra verdad. Es más, ni siquiera hay otra forma de vida. Solamente en Cristo hay vida eterna. Pero tienes que entender, amado hermano, que el camino de Cristo no es un camino en el cual vas a tener libertad para que vivas como quieras. No es un camino en el cual vas a tener la libertad porque todo ha sido perdonado y ahora puedes vivir en el pecado que tú quieras. Al fin la gracia ya ha sido derramada. Claro que no, amado. Ahora tenemos la libertad según la escritura de la profecía de Zacarías. Dice que librados de nuestros enemigos, con temor les serviríamos al Señor. Ahora, mi amado hermano, tienes libertad para obedecer al Señor con todo tu corazón. Ahora no hay temor de que el Cristo, que el Padre, que el Eterno no se agrade de ti.
mí, pues cuando te mira a ti, mira al Cristo y a Él crucificado, mi amado hermano. Pero ¿sabes cuáles son las cosas que han sucedido? Esto es lo que ha sucedido. Está el apóstol Pablo acordándose. Sabes que yo estaba con Silas y nos habían llamado y nos estaban encerrando por enseñar costumbres que no nos es lícito. Y comúnmente la gente allá afuera nos dice que no es lícito que enseñemos a Cristo. Quiere que enseñemos otras cosas, pero dice el apóstol Pablo, no, yo sí enseñé a Cristo. Sí enseñé a Cristo, y esto me sucedió, y esto me redundó en que sucediera algo que Dios me había concedido a mí siendo indigno, y es que me metieran, y es que me azotaran, y es que me afligieran. Pero ¿sabes cuál fue la contestación del apóstol Pablo? No fue una queja, no fue una preocupación. Es más, no estaba ni siquiera afligido en saber si lo iban a volver a azotar. Lo único que dijo el apóstol Pablo fue: Silas, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a orar. Qué locura, hermano. Sangrando, desnudos, afligidos. Silas, vamos a orar. Y posterior a eso, ¿sabes qué? En nuestra angustia, en nuestra agonía, ¿sabes qué? Vamos a adorar al gran yo soy. Pero todo esto, hermanos, todo esto sucede con un propósito claro y específico. ¿No eres tú? ¿No eres tú el que importa? ¿No es que tú aspires a ser alguien? ¿No es que tú quieras ser el de más renombre entre el pueblo cristiano? ¿No es que tú vayas a ser recordado como aquellos hombres de fe? No, eso no es lo que interesa, hermanos. Y eso no era lo que le interesaba al apóstol Pablo. Dice: todo esto que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. La intención inicial, amados hermanos, como lo hablábamos en la semana, no eres tú, amado hermano. El primer propósito claro en la redención eterna del pueblo cristiano es la propia gloria del Padre. Es lo que es el evangelio, y es lo que hemos estado estudiando. ¿Quién es Jesús y lo que ha hecho para la gloria del Padre y para el bien de su pueblo? Pero en nada de eso, amados hermanos, tenemos algo en que jactarnos nosotros, sino que tenemos que estar pensando, meditando, orando, clamando, alabando al Señor y rogando: oh amado Rey, concédenos, amado Señor, el progreso del evangelio. Ayer decíamos con mi hermano Jonathan que esa oración de John Knox fuera nuestra: Señor, danos Guadalajara o muero. Que la oración de León fuera: Señor, danos León o muero. Señor, dame almas o muero. Señor, puedo tener techo, puedo tener cama, pero si no me das almas, muero. Porque lo que necesita el pueblo cristiano es tener pasión por el evangelio, porque es lo único que importa. La gloria del Padre y para el bien de su pueblo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, no hay lugar en el que no se pueda glorificar el nombre del Señor. La gente comenzaba a pensar que como el apóstol Pablo, amados hermanos, estaba en prisión, el evangelio iba a estar encadenado, ya no se iba a predicar. Pero la realidad de esto, amados hermanos, es que el evangelio comenzaba a predicarse más aún ahora con las prisiones del apóstol Pablo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oh, amado hermano, tú que te enteras por las noticias del padecimiento de los cristianos en Asia, en África, no vayas tan lejos, con nuestro hermano Freddy en Venezuela. Los padecimientos, amado hermano, esto no es para que tengas temor y vayas y escondas tu talento bajo la tierra. Esto es para que tú te motives, amado hermano, y vayas a sangrar por el Cristo que te ha comprado. El apóstol Pablo estaba detenido con los guardias de más alto rango de los romanos, con los que eran guardaespaldas de los gobernantes. Y ahí estaba predicando el apóstol Pablo. Y no tenía temor el apóstol Pablo. Pero hagamos un momento a un lado el apóstol Pablo. Y dice esta escritura que cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué pasa con tu vida, amado?
cuando ves las prisiones de alguien que está sufriendo por el Evangelio. Alguien que está llevando el Evangelio. ¿Qué puedes pensar tú de esa persona? Muchas veces decimos, no, es que yo ahora sí voy a orar por el pastor Charlie, porque cuando vaya a visitar al tren allá con los indocumentados, ahora sí no le quieran voltear la camioneta. Y decimos, si ahí queda, nada más voy a orar por él, que el Señor lo guarde. No, amado hermano, eso no era lo que estaba sucediendo en Filipo. Lo que estaba sucediendo en Filipo es que veían que el apóstol Pablo era llevado a prisión, que era encadenado, que era azotado, que era llevado a la más profunda. Y ellos no decían, ¿sabes qué? Solo voy a orar. Dice que ellos iban y ahora predicaban el Evangelio. Ellos iban y ahora anunciaban el Evangelio. Porque dice el apóstol Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio, y entonces aquellos hombres, al ver que aunque sufría el apóstol Pablo, al ver que aunque estaba atribulado el apóstol Pablo, él iba y predicaba el Evangelio, ellos eran motivados. ¿Por qué, amados hermanos? Sino por el testimonio del apóstol Pablo, del temor y de la reverencia al Señor. Pero aquí tenemos que poner atención, amados. Tú puedes ofrecer dos clases de testimonios al mundo. El primero, puedes agradar al mundo, y tu testimonio puede ser de un cristiano, de solo palabra, pero que en la práctica es totalmente mundano. ¿Y sabes qué es esto, amado hermano? Que el mundo tomará tu testimonio para escupir al Cristo. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado que dicen, bueno, pero para ser cristiano como ese, míralo, es cristiano, mira, ese hermano es cristiano, para ser cristiano como él, no, mejor me quedo donde estoy? Ese es el testimonio que muchas veces nosotros estamos ofreciendo al mundo. Pero no es el testimonio que está hablando Pablo a los filipenses en el verso 14. El testimonio que estaba ofreciendo el apóstol Pablo en Filipenses era que él estaba con una vida totalmente íntegra, como decía el pastor Charlie, y que todos podían ver, y todos, para ellos no había nada raro, nada extra, nada que fuera fuera de orden, sino que todos sabían que el testimonio del apóstol Pablo no era por él mismo, sino que redundaba totalmente en Cristo. Pero ahora, hermanos, no vayamos tan lejos. La mayoría de aquí tenemos hijos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nuestros hijos dicen, bueno, pero es que mi papá esto, es que mi mamá aquello? ¿Cómo está, amado hermano, tu testimonio para con tus hijos? ¿Cómo está tu testimonio, amado hermano, para con tu esposa, para con tu esposo? ¿Ha redundado tu testimonio en el avance del Evangelio? ¿O ha redundado o ha sido mayor en la detención, en el freno del Evangelio? ¿En qué estamos, hermanos? Me podrían decir, hermano, pero es que tu tema es confiando en el Señor. Vamos a llegar a eso, hermano. Pero quien confía en el Señor, hermano, su vida es íntegra. Quien confía en el Señor, su vida es toda para Cristo y nada para Él. Dice, hermano, yo me voy a encargar ahora, hermano, de predicar el Evangelio. Yo me voy a encargar. Eso dijeron los filipenses, y fíjense lo que contestó el apóstol Pablo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cuál es tu intención, amado hermano, a la hora de predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que hay en tu corazón a la hora de predicar el Evangelio? El apóstol Pablo no se molesta en llamarlos herejes o falsos maestros, porque dice, bueno, están predicando el Evangelio y es uno correcto. Es un Evangelio que es bíblico, es como el mío. Pero las intenciones que habitan en su corazón son las que no son correctas. ¿A qué voy con esto, amados hermanos? Debemos tener cuidado. Y dijo el apóstol Pablo, debemos de ir en contra de lo que es el pragmatismo. No prediques el Evangelio de tal forma que agrade a las personas. Predícalo de tal forma que sea Cristo mostrado a las personas.
No busques, amado hermano, herramientas para hacer que el evangelio luzca atractivo. No busques que el evangelio haga que tú luzcas atractivo. Busca que el evangelio glorifique a Cristo, amado hermano. Ponte a orar y analiza cuál es la intención de tu corazón a la hora de predicar el evangelio. Dice, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice comúnmente la gente, bueno, déjalo, está predicando, que haga las cosas. Dice el apóstol Pablo, decía, déjalos. Tenemos que entender, hermanos, que dice el apóstol Pablo, lo que ellos hacen mal, Dios lo usará para su propia gloria. No porque Dios se complazca en que hagamos mal la obra de evangelización. Bueno, yo voy a ir a evangelizar al fin como sea, al fin nada más me dijeron que fuera a evangelizar según la escritura de Mateo 28. No, amado hermano, el evangelio no consiste en eso. Tienes que conocer quién es tu Dios, tienes que saber quién es tu Señor y tienes que ver cuál es la intención que hay en tu corazón. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Bendito sea el Señor, hermanos, porque el apóstol Pablo no esperaba otra cosa. No esperaba regalías, no esperaba pagos, no esperaba nada. Lo que el apóstol Pablo siempre decía es que no sé, estoy en un estrecho tremendo, porque dentro de mí yo ya quiero estar con Cristo, yo ya quiero estar con el Señor, pero por cuestión de la obra mejor es quedarme aquí con ustedes y ayudarles a ustedes. Pero siempre había un estrecho en el corazón del apóstol Pablo, porque decía, entre tanto esté en la carne, estoy separado del Señor. El apóstol Pablo, amados hermanos, está enviando un mensaje de confianza al cristiano en Filipos. Está enviando un mensaje de motivación a los filipenses. No te preocupes por las presiones, no te preocupes, Dios las está usando para su gloria. No te preocupes por la enfermedad del hermano, Dios le está usando para su gloria. No te preocupes por la pobreza momentánea, Dios la va a usar para su gloria. Amado hermano, ¿a qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves en cada problema? ¿Qué ves en cada aflicción? ¿Qué ves en las prisiones de tu hermano? ¿Qué ves en tus propias prisiones? ¿Ves una derrota ya consumada? ¿Ves ya una esclavitud nuevamente al pecado? No, amado, no veas eso. Ve a la cruz, ve a Cristo y solo ve a Cristo. Y cuando te hayas cansado de ver a Cristo, encárgate de nuevamente volver a ver a Cristo, hasta que estés seguro que Cristo sea la motivación única que tengas en tu vida. ¿Por qué Cristo? Una vez un hombre me preguntaba, ¿por qué quieres tanto hablar de Cristo? ¿Por qué quieres tanto a Cristo si hay mejores hombres que han dado toda su riqueza? Yo quiero a mi Cristo, por lo mismo que dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el texto original solamente dice, porque vivir es Cristo y morir es ganancia. No estamos esperando una mejor vida, que estamos diciendo que nuestra vida viene de Cristo, que nuestra vida ha sido comprada por Cristo, que nuestra vida depende de Cristo. Y ¿sabes qué es lo que queda después de Cristo? Solo la muerte, y esa muerte te lleva a Cristo. ¿Qué hay fuera en el cristiano que no sea Cristo? Solo hay Cristo en el cristiano. Pero comúnmente, hermanos, nosotros estamos en cualquier cosa del mundo y decimos, es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué terrible sería que el apóstol Pablo hoy estuviera con nosotros y nos viera dedicados más de 12, 13 horas en nuestro trabajo, y que llegamos a nuestra casa, una oración breve de 2 minutos, y nos levantamos y le decimos a tu hijo, a tu esposa, ¿sabes qué? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo diría, no estás entendiendo en nada lo que es vivir Cristo, morir ganancia. No estás sabiendo que Cristo es padecimiento, es sufrimiento, es aflicción. No estás entendiendo el mensaje
mensaje. Tú crees que Cristo es un regalo que no vale nada. No, Cristo lo vale todo. Cristo es tu vida, Cristo es tu pensamiento, Cristo es tu aliento, Cristo es todo, amado hermano. Y tienes que tener tu confianza en que Cristo lo ha hecho todo, amado hermano. Muchas veces, amados, dijo el apóstol Pablo, tratan de añadirme aflicción. Y tú muchas veces tratas de añadirte aflicción porque dices, ¿qué le faltó a Cristo? ¿Qué le faltó a Cristo? ¿Qué puedo hacer yo para que Cristo ahora sí ya haya consumado todo? ¿Qué hago para que Cristo? Voy y le pido perdón a aquel, voy y le pido perdón a aquel, hago esto, evangelizo, predico, hago eso. Ahora sí Cristo lo ha consumado. No, amado hermano. Por eso el apóstol Pablo dice que los hermanos cobraban más ánimo, cobraban más esfuerzo, porque sabes que Cristo lo ha hecho todo. Todo lo ha hecho el Señor, amados. Los hombres siempre nos preguntamos, ¿y yo qué hago? Tú no puedes hacer nada y lo que debiste haber hecho ya lo hiciste. Y era pecar de una forma desenfrenada. Era irte al mundo, era perderte. Era lo único que tenías que hacer y lo hiciste de forma perfecta, amado hermano. Entérate tú, aunque tú hoy no quieras escuchar mi voz, aunque tú hoy no quieras escuchar la voz de Cristo, entérate que lo que tú tenías que hacer lo hiciste de forma perfecta en el Señor y era pecar. Pero ese no es solo el mensaje. Lo tenías que hacer para la gloria del Padre. Y ahora diremos, entonces el Señor permitió que pecamos. No, amado, no te desvirtúes el mensaje. Entiende esto. El peso que cargó el Cristo fue inmenso. Inmenso, amado hermano. Fue el peso de la ira eterna del Padre sobre Cristo. ¿Por qué los hombres cobran más ánimo en la aflicción de otros? ¿Cómo es posible que hombres que están matando a su esposa les digan, niega a Cristo? No niego a Cristo, porque Cristo es todo. ¿Cómo es posible que te goces en la aflicción de Pablo, que te goces en la aflicción de Pedro? Porque ¿sabes qué? Ellos tenían en su frente, para mí morir es Cristo. Morir es Cristo, vivir es Cristo, pensar es Cristo, anhelar es Cristo, soñar es Cristo. ¿Saben qué anhelaban los filipenses? Estar en la prisión con Pablo, para que pudieran decir también ellos, ¿saben qué, amados? Todo lo que Cristo me ha concedido es padecer igualmente con Él. Amado hermano, cobra ánimo en el Señor. Cobra ánimo, hermano. Cobra ánimo. Dijo en un momento el pastor Carter Conlon, corre hacia el fuego, hermano. No me refiero al infierno. Corre hacia donde está la acción, hermano. No te escondas. No te quedes hasta atrás, hermano. Corre y corre por tu vida y anúnciale a los demás hacia dónde tienen que correr. Anúnciales a los demás que en Cristo hay vida eterna. Calla todo lo que quieras, pero entiende esto: si eres de Cristo, Cristo abrirá tus labios y hará que de una u otra forma tú proclames que Cristo es el Señor, para gloria del Padre. Amados, motívate en Cristo, motívate en el Señor. Regocíjate en las prisiones de los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Él está más cerca del Señor que nunca. Alégrate de ese hermano que está en prisión y avergüénzate de que tú estás en libertad y no estás predicando el Evangelio. Ellos tienen mucho que ganar, amados, en su muerte, y nosotros no tenemos nada que hacer aquí sentados. Tendríamos que estar dando nuestra vida en sacrificio por el Señor. Concluimos, amados hermanos, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Recuerda, amado, asegúrate hoy, hermano, asegúrate que cuando tú digas que para ti el vivir es Cristo, estés dispuesto a morir hoy mismo, y dar tu vida por tus hermanos. Gracias y paz.